Luego de escuchar a los cuatro expositores, hay varias preguntas que deben tener ustedes y también tengo yo. José Ramón decía, yo soy periodista y creo que al ser periodista uno tiene el defecto de ser preguntón, pregunta muchas cosas. Cuando escuchamos a Sam hablar de su objetivo de vida y que el objetivo de la humanidad, quisiera decirle cómo uno tiene la suficiente confianza como él de dejar de ser músico y decir voy a acabar con el hambre del mundo. Cómo lograrlo, cómo esa fuerza de voluntad para llevar dignidad y confianza a otras personas, pero él sentirse capaz de conseguir ese sueño, un sueño que lo ha conseguido a través de los microcréditos, microfinanzas, nos ha puesto varios ejemplos, y nos hablaba de los niños del trabajo en el África, y yo al escucharle me acordaba del embarazo adolescente en América Latina, que también es un tema terrible. Cómo tener esa confianza para decir, yo puedo cambiar y hacer que la gente ya no tenga hambre en el mundo. Quisiera saber cómo es ese impulso que él tiene para lograrlo y para mirar cómo otros pueden seguir hacia adelante. It wasn't necessarily as smooth and easy as it may have sounded. Let me just say this to the particular question. I think the main issue is to recognize in yourself. It might not be global poverty, it might be climate change, it might be your own community, it might be something that you see, that you have some passion for. And it's like a little ember that could easily go out. Recognize the ember and blow on it gently and let it grow into a great fire. So usually the culture in the United States is don't get so worked up, relax, forget about it, go to the beach, have a party. You can't make a difference. Don't get hurt. You can't fight City Hall. It fights the vision. So you have to recognize the vision in yourself, whatever the vision is for, and nurture it. Find others who have that vision and that commitment. Find speakers and courses and whatever, books that help ignite that vision. Take care of it and nurture it. I mean, that's the best I can do for starters. Cuando escuchamos también hablar al profesor Juan Manuel Suárez del Toro, quien dirige la Cruz Roja aquí en España, él nos habla con claridad de lo que significa bienestar y desarrollo social, lo que significa la Cruz Roja con voluntariado, la universalidad y también la unidad, pero nos habla de dotar a las personas de autonomía como parte de los objetivos del milenio. Pero también usted habla de los efectos CNN, cómo romper lo que hacen las ONGs privadas y evitar caer en la lógica mediática, es decir, lo que no está en los medios de pronto no consigue ayuda, cómo ir más allá de lo que se mire en los medios. Usted nos pone el ejemplo de Tanzania, en donde existe un campo de refugiados. Deja de ser noticia y muchas veces es difícil conseguir ayuda. Como desde la Cruz Roja Internacional, desde la Cruz Roja Española, usted hacía referencia también a la Media Luna Roja, cómo visibilizar lo que ni siquiera está en los medios, porque a veces solo miramos lo que está en noticias. Bueno, pues es algo tremendamente difícil. Por eso lo expongo, y cuando empezamos a hablar de la financiación, no quería ceñirnos que es el tema más de polémica, que es la disminución de la financiación para la cooperación al desarrollo que estamos viendo, sino que desde hace muchísimo tiempo este es un tema que no sabemos abordar. Durante el huracán Katrina, al mismo tiempo hubo un huracán que azotó Guatemala, que el Stone, fueron con pocos días de diferencia. Uno salió 2.300 veces más en los medios de comunicación, salió mucho más en los medios de comunicación y obtuvo 2.300 veces más financiación que el otro huracán de dimensiones similares que había ocurrido 2 o 3 días más tarde. Es difícil. Es difícil. La única acción que creemos nosotros que se puede hacer es la mentalización, la sensibilización a la sociedad. Por eso, cuando hablé de los 4 programas que ahora incluía la propia Cruz Roja Española en el ámbito de la cooperación internacional, el 4º estaba referido a la acción de sensibilización
dentro de nuestro país. Porque solo si logramos sensibilizar, si logramos educar desde las escuelas, desde la ciudadanía, desde las universidades, el encontrar un tipo de donante que realmente esté mentalizado, que responda siempre, que no solo lo haga en el momento de impulso del corazón, no solo en Haití hay problemas cuando viene el huracán, en Haití ha habido problemas siempre. Y entonces esto, y los problemas en Haití tampoco van a terminar ahora cuando se lleve la ayuda, por ejemplo en España, ahora solo la Cruz Roja ha obtenido más de 40 millones de euros para la ayuda de Haití. Lo importante de Haití es que la ayuda siga siempre hasta que las personas salgan de, digamos, ese pozo de vulnerabilidad que tienen. Y yo creo que eso no tiene, hoy por hoy, otra manera de abordarse, más allá que seguir mentalizando, seguir sensibilizando, seguir educando en la solidaridad y seguir haciendo llegar cuál es la situación de millones y millones de personas en todo el mundo que, ya digo, no son visibles a nuestros ojos, porque quizás es muy difícil hacerlo, vehiculizarlo a través de los medios de comunicación que se interesan por otras cosas. Bueno, pero para eso está la Cruz Roja, que nos ayuda a mirar lo que pasa en diferentes partes del mundo. Doctor Álvaro Gil Robles, usted, cuando José Ramón hablaba de su trayectoria, decía que quedó la Universidad del Pueblo aquí en España, ¿cómo conseguir aquello que usted también mencionaba, el convertirse de súbditos en ciudadanos y el aprender no solamente a ejercer nuestros derechos como seres humanos, cuando usted habla de la defensoría de los derechos humanos, sino también a respetar? Hago esta pregunta porque precisamente con Rosalía Arteaga trabajamos mucho en Ecuador en enseñar deberes y derechos. En Ecuador los jóvenes tienen posibilidad de ir a las urnas, de escoger presidente desde los 16 años. Ellos tienen el derecho a votar, pero ¿qué entraña cada derecho? ¿Y cómo enseñar a los diferentes sectores de la población, usted que trabajó en el tema de Defensoría del Pueblo, para que al mismo tiempo que exijamos derechos, seamos conscientes de que tenemos obligaciones? Lo de las obligaciones normalmente no lo queremos escuchar, es más complicado. Pero, ¿cómo se puede ser ciudadano y no ser un súbdito? La pregunta que usted plantea. Porque es un largo, en ocasiones largo proceso de formación de una opinión, de formación de un país, que pase de un estadio de dominación, un estadio de falta de libertades, a un estadio en el cual esa población es dueña de su propio destino. ¿Qué significa ser dueña de su propio destino? Significa que tiene unas instituciones que no son un fin en sí mismo, sino que están a su servicio, en las que tiene que participar, en las que tiene que dar sentido al proceso democrático, donde efectivamente se gobierna responsablemente y donde además esa sociedad se articula en torno a unos valores, que es un hecho absolutamente esencial. La democracia se caracteriza porque tiene esos valores, el valor de la libertad, el valor de la justicia, el valor de la solidaridad. Mire, yo creo que todo eso no se aprende de la noche a la mañana. Eso es un proceso que tiene que empezarse desde la escuela y luego ser un ejercicio de toda la vida. La escuela, la familia, nosotros todos, los medios de comunicación, tienen que transmitir esos valores y tienen que ayudar a que esos valores se respeten. Por eso yo he defendido siempre la idea de que en nuestro proceso educativo tendría que haber materias que desgraciadamente hoy están en discusión, como es la educación para la ciudadanía. Es absolutamente esencial que un niño empiece en la escuela a aprender bien matemáticas, historia, literatura, lengua, etc., pero además aprenda a ser ciudadano, aprenda a respetar al otro niño que tiene al lado, aprenda a entender que está en una sociedad que tiene derechos y que tiene también después obligaciones. Y eso es un proceso educativo que muchas veces las familias no lo pueden cumplir solas. Pretender que eso la familia lo que lo va a hacer es un poco irreal. La familia puede ayudar, pero tantas familias están desestructuradas
que no puede hacer esa función. Por lo tanto, la escuela, me da igual que sea pública, que sea privada, que sea concertada, tiene ese objetivo, esa obligación esencial en un país desarrollado, en un país democrático. Y ese es el cambio esencial. Un ciudadano es una persona que no solamente exige derechos, sino que sabe que tiene obligaciones. Hoy nos quejamos mucho en nuestra sociedad europea de que las instituciones no están respondiendo a lo que pensábamos, a lo que creíamos en el momento de la crisis. Le pedimos soluciones inmediatas, pero nos acordábamos de eso cuando estábamos en la situación de bonanza. Cuando estábamos en situación de bonanza, solo nos preocupábamos de ganar mucho dinero, el valor fundamental era el éxito personal, etc. Y los otros valores, los colectivos, pues pasaban a un segundo plano. Hoy tenemos la crisis encima y nos damos cuenta que sin reavivar esos valores no podemos salir de donde estamos. Eso es esencial. Tenemos que volver a reestructurar, lo que yo llamo armar una sociedad en valores, otra vez. Porque de repente nos damos cuenta que se nos va de las manos el sistema. Porque lo más importante no era ser muy ricos, tener 2 coches, 3 teléfonos, 4 novias. No, lo más importante era efectivamente tener una sociedad responsable que supiese exigir y al mismo tiempo dar. Yo escucho hoy una frase, es que los políticos son corruptos. Pero vamos a ver. Primero, ¿cómo se puede decir esa barbaridad de que todos los políticos son corruptos? Los hay corruptos, claro, y los hay corruptos en los abogados, en los médicos, en los tenderos, en los profesores de universidad. Si una sociedad ha estado enferma, ¿cómo no va a estar enferma también su clase política? No es diferente que eso. Por lo tanto, es una responsabilidad de todos rechazar esa situación, reorganizarnos, ver cuáles son los objetivos fundamentales y en función de eso iniciar un combate. En este país y en todos. Si no tenemos esos valores encima de la mesa, perdemos de vista el objetivo fundamental, que es la razón de ser de una sociedad libre y democrática, crítica, responsable, exigiendo responsabilidad, pero al mismo tiempo reconociendo que eso no se puede dejar de la mano de los demás. Nosotros tenemos que participar en eso. Solamente cuando hayamos participado críticamente, luego podemos exigir. Bueno, es un largo discurso que podríamos seguir. No sé si Sam quiere intervenir acá, por favor. I didn't actually say anything about my new initiative that gets to this question, this Center for Citizen Empowerment and Transformation, on the question is how to be good citizens. And in the United States, I always say the groups, the big groups, they only give enough support to do mouse clicks or write a check. Not much more than that. There's not a powerful structure of support. And there's a group I've been coaching for 5 years, Citizens Climate Lobby. They started 5 years ago. They have a monthly conference call with guest speakers and practice speaking and all this stuff. In January of 2010, they had 14 chapters. January of 2011, 26 chapters. Last month, 72 chapters. In 2010, they had 36 letters to the editor published. 2011, 181 letters to the editor published. The first 11 months of this year, 478 letters to the editor published in papers around the country. One more. In 2010, they had 105 meetings with members of Congress or their staff. In 2011, they had 255. In the first 11 months of this year, they had 522 meetings with members of Congress or their staff. The point is, they do this because they have an intense structure of support, of coaching calls, conference calls, materials, training, and the like, so that you can have growth like this. And you begin to create your CNN effect by having the media coverage and that kind of thing. Doctora Arteaga, usted hablaba de que la ciencia puede más que la conciencia. Hace unos días, precisamente, usted escribió un artículo sobre la muerte de la máquina de escribir. No sé cuántos de nosotros aprendimos a escribir en máquina de escribir. No había ordenadores, no había computadoras, y el mundo hizo un cambio que usted mencionaba. Nosotros no somos de la era digital, los jóvenes ya son de la era digital. Si la ciencia puede más que la conciencia,
¿qué posibilidades ve de cambio y mejora en el siglo XXI, en donde las comunicaciones han logrado algo inusitado? Lo que decía Sam, el tema de las cartas, el tema de los mails. Antes, cuando uno venía a España, no sé cuántos días lo tomaba. Precisamente ayer visitamos la casa de Colón, pasar en carabela el mar Atlántico, ¿qué significaba para uno? Y cómo ahora uno toma un avión y llega. ¿Cómo hacer que las nuevas tecnologías consigan mejorar la condición humana y mejorar la dignidad de los seres humanos, que es lo que se ha hablado a lo largo de la tarde de hoy? Como ustedes se habrán dado cuenta, la moderadora es mi hermana. Es bastante parecido, ¿no? Y por supuesto sabe mucho de mi vida y aprovecha de eso. Yo mencioné esto de que la ciencia puede más que la conciencia para demostrar que a veces nosotros reaccionamos mejor a los estímulos externos que a los internos, ¿no? A los externos porque nos obligan de alguna forma a hacer cambios en nuestra manera de actuar, de decir las cosas, pero indudablemente la mayor fortaleza está en lo interno. Por eso decía, me gustaría que ciencia y conciencia vayan de la mano, ¿no? Porque de esa forma garantizamos que podemos vivir ese mundo de valores que se ha mencionado aquí reiterativamente y que a mí me alegra que se mencione. No solamente, como decía Álvaro, en el sentido de tener alguna materia dentro de la currícula que hable de ciudadanía. Yo creo que eso va más allá de tener una materia. Pasa porque todos los maestros hablemos de ciudadanía, por ejemplo, ¿no? Es decir, no una materia específica, sino una transversalidad en la currícula, que tiene que pasar por el tema de valores, de ciudadanía, etc. A veces, que a mí me toca hablar mucho para los maestros, me dicen, ¿cómo un profesor de matemáticas puede enseñar valores? Y un ejemplo muy simple viene a mi mente. Usted puede enseñar a sus alumnos la resta, ¿no? O la adición, o cualquiera de las operaciones matemáticas. Si usted enseña a restar, puede decir, Juanito tiene 5 manzanas. Si Pepito le roba 3 manzanas, ¿cuánto le queda? La respuesta matemática será correcta, 2. Usted le enseñó una fórmula matemática, pero le enseñó también un antivalor. Pero si usted dice que el mismo Juanito tiene 5 manzanas y regala a Pepito 3, la respuesta sigue siendo la misma, pero usted le enseñó un valor, le enseñó el valor de la solidaridad o de la generosidad, o lo que quiera llamarle. Entonces, evidentemente hay mecanismos para, en base a uno de los temas fundamentales que creo que aquí lo hemos mencionado todos, el tema de la educación, puede hacer y marcar la diferencia. Si, por ejemplo, como decía Sam, él está trabajando en un tema que tiene que ver con la ciudadanía, y yo le llamaría también la recuperación de los famosos referencia a los derechos civiles, de los que se hablaba tanto en los Estados Unidos, y tal vez la mayor fortaleza de los Estados Unidos estaba en esos derechos civiles, ¿no? Los derechos de la ciudadanía que se han perdido a lo largo de la historia, se han perdido porque le tenemos miedo al terrorismo, porque le tenemos miedo a una serie de cosas, a perder el dinero, a perder el estatus, a perder tal o cual cosa. Y dejamos de ser solidarios, dejamos de vivir en una comunidad como la que nos gustaría vivir. Entonces, ciencia y conciencia sí pueden ir de la mano. Por supuesto, vivimos un mundo conflictivo, global, local, como había mencionado, pero que puede irnos dando también las claves de solución. A veces nos desesperamos, decimos somos demasiados en el planeta, la comida no va a alcanzar, el agua es escasa, no hay trabajo, no hay posibilidades de vida mejor. Y allí la palabra está, o la tienen, 2 áreas. La ciencia, que nos puede aportar con soluciones que pueden pasar desde la geoingeniería, que a alguna gente no le gusta, pero creo que hay que prestar un poquito más de atención, hasta soluciones específicas que podamos tener en nuestros hogares. Y por otro lado, el mundo de los valores, aquel que nos hace ser seres humanos, diferentes a otras especies probablemente, pero que también no solamente somos creadores de problemas, sino podemos ser solucionadores de problemas. Si hay preguntas del público, tenemos algún micrófono para que ustedes puedan preguntar a los expositores. En la última fila.
Hola, buenas tardes. Más que una pregunta, era subrayar un poco la reflexión del señor Suárez del Toro. Pienso yo que en este mundo tan desigual, con países enriquecidos y países empobrecidos, la cooperación, decía usted también, es la única esperanza que le queda a los empobrecidos de salir de su situación. Hoy la cooperación también está en crisis. Muchas ONG han dejado de trabajar y han parado toda su actividad por falta de financiación. Si la cooperación desaparece, pienso yo, no solo desaparecerá la esperanza de los países empobrecidos, sino que también desaparecerá ese plus de humanidad que la cooperación aporta a los países enriquecidos. Por eso me uno a su llamamiento para que los países sigan apoyando de una forma gratuita a esas personas, a esos niños que viven la injusticia de que solo por el hecho de nacer en un país o en otro, su vida es completamente distinta, si es que viven algunos. No sé si quiere agregar algo, doctor. No, bueno, yo he hecho una reflexión que compartimos. Yo creo que nosotros hemos hecho incluso un documento interno dentro de nuestra propia organización que dice la cooperación existe, ¿no? En el sentido de decir todavía la reivindicamos. Y yo creo que a pesar de las dificultades es algo que tenemos que seguir manteniendo y luchar por ello. Que también desde el sector de las organizaciones no gubernamentales tenemos que hacer nuestras reflexiones, cambiar algunos modos de hacer, unirnos más, obtener sinergias en el trabajo que hagamos, enfocarnos de otra manera, también eso es verdad y puede ser una oportunidad para ello, pero desde luego soy de los convencidos de que la cooperación no va a desaparecer, que seremos capaces de mantenerla de una u otra manera y que yo creo que eso sigue siendo la esperanza para muchas personas en el mundo y a veces su única solución. Y yo creo que el sentimiento de todo lo que se ha hablado esta tarde en esta mesa subyace a través de todo eso. Si ya como seres humanos no somos capaces de llevar esperanza a otros seres humanos, yo creo que como humanidad habremos fracasado. ¿Alguna otra pregunta? Mientras llega el micrófono, también una de las últimas filas, es bueno recordar que ayer efectivamente lo mencionaba el doctor Álvaro Gil Robles, fue el día en que se recuerda la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, llevada a cabo en 1948 en las Naciones Unidas. Y también el tema de los premios Nobel, cómo ustedes, luego de la guerra, Europa se unió, se unificó y todavía recuerda, y es para que esas cosas no vuelvan a ocurrir. Por favor. Sí, bueno, buenas tardes. Yo también quería preguntar al señor Suárez del Toro. Él comenzaba su exposición hablando de las contradicciones en las que se mueve la cooperación al desarrollo. Citaba también en su exposición los objetivos del milenio y entre ellos uno el que quizás se ha prestado demasiada poca atención, que es el objetivo 8, que habla, como decía, de la necesidad de esa alianza mundial por el desarrollo. Como desarrollo, valga la redundancia, de ese objetivo 8, en París se reunieron las organizaciones financieras internacionales, hicieron una declaración, la conocida Declaración de París, donde lo que se intenta es profundizar en la idea de conseguir el impacto de las actuaciones del desarrollo. Posteriormente vino la Agenda de Acción de Accra, donde se pretende llegar a compromisos concretos en esa línea. Pero hay varios autores que, después de todos estos intentos de
los organismos internacionales por conseguir resultados tangibles en el desarrollo de los países empobrecidos, plantean que quizás la debilidad más importante sea no haber conseguido que las políticas de los países enriquecidos sean coherentes en su desarrollo. Uno de los ejemplos más citados es la política agraria europea. Son muchas las críticas que se hacen a la política agraria europea en el sentido de que impide el acceso de los productos de los países empobrecidos, los productos agrícolas, manteniendo subvencionados los de los propios países. Pero en esta línea quizá no haya que irse tan lejos y podamos buscar esos posibles fuentes de conflicto o situaciones de conflicto de intereses o de contradicciones, como usted la llamaba, en nuestras propias islas. La pasada semana, o la anterior quizá, se ha conocido en la prensa una situación de conflicto de intereses generada por una decisión de la Unión Europea que ha consistido en firmar un nuevo acuerdo de pesca con Mauritania, en el que los pescadores, tanto los trabajadores de los barcos contratados tienen que ser mauritanos, como el lugar donde se desembarca la pesca tiene que ser puertos mauritanos. Eso crea un poco una situación de conflicto. Eso ha movilizado a sectores en Canarias contrarios a ese acuerdo porque lesiona sus intereses. Pero sin embargo, ese acuerdo tiene, desde mi punto de vista, al menos inicialmente, un beneficio, y es que va a generar riqueza en un país propietario de esa riqueza natural, que es la pesca. ¿Qué le parece a usted esta contradicción? ¿Cómo cree que, desde su punto de vista, cabría la posibilidad de resolverla? ¿En qué sentido habría que resolverla? ¿A favor de nuestros intereses como ciudadanos de un primer mundo? ¿O apostando claramente desde este primer mundo por el respeto a la propiedad de los medios naturales de los países empobrecidos? Gracias. Bueno, yo he hablado esta tarde de temas humanitarios. Los temas humanitarios son esos temas humanitarios. Desde luego, si queremos que los problemas se resuelvan y se resuelvan de raíz, tenemos que ir más allá de lo humanitario. Y evidentemente ahí los grandes temas del mundo se resuelven desde el punto de vista de la coherencia política, de la combinación de intereses de todos los países, desde el diálogo, desde la solidaridad entre todos. Yo creo que ese camino es el que nos lleva a que realmente los países empobrecidos pues, salgan a veces de la situación en la que están. Y creo que después de lo humanitario, o a partir, o en paralelo con lo humanitario, lo importante de luego es que también a nivel mundial se produzcan políticas que permitan que los países menos favorecidos pues, puedan también ser dueños y regir su destino. Aquí hay muchas personas que quieren preguntar. De acuerdo con el informe, tenemos 15 minutos más. Señor rector, por quería hacer favor. dos preguntas. La primera es muy cortita y no sé si me pueden dar respuesta. ¿Cuánto ha contribuido el desarrollo de los biocombustibles a la desigualdad, el empobrecimiento en los países pobres? Sí. ¿Se ha incrementado? ¿Ha disminuido? ¿Cuánto ha contribuido a generar hambre en estos países? Esta es la primera pregunta. No sé si se puede responder rápido y si no, I don't know some. Rosalía. No creo que ha contribuido nada el tema de los biocombustibles a mejorar calidad de vida en países. No sé si entendí bien la pregunta, lo que pasa es que aquí... No, yo entiendo que los biocombustibles, tal cual los conocemos, generan más CO2 que los combustibles fósiles. Por tanto, no son pobres, es decir, no son bajos en emisión de CO2, lo cual ya no cumple uno de los primeros objetivos.
Pero por otro lado, al usar fundamentalmente cereales, están utilizándose los cereales en lugar de para alimentación para obtener biocombustibles. Es decir, habrá que competir, claro, se pone a competir a quién queremos alimentar, a los seres humanos o tener combustible para los vehículos, ¿no? Es una pregunta absurda, pero finalmente el desarrollo de los biocombustibles, porque aquí hay una contradicción, el desarrollo de algo que consideramos que es bueno, está favoreciendo o perjudicando precisamente a los más desfavorecidos. Yo diría que está perjudicando. La respuesta es bastante breve, solamente recordemos el problema de la tortilla en México, cuando los biocombustibles se utilizaba el maíz para producir biocombustibles en los Estados Unidos, automáticamente el precio del maíz subió en México y en otros países y empezó la gente a sentir que le estaba afectando su bolsillo, es decir, la tortilla, que es el alimento básico de los mexicanos, igual que el maíz de otras formas, también es alimento básico para otros pueblos venezolanos, con la arepa, colombianos, con la arepa, ecuatorianos, con el maíz así, en estado natural, sin mayor procesamiento. La situación se volvió compleja, es decir, yo no creo que los biocombustibles estén ayudando a desarrollar a los países más pobres porque hay competencia entre alimentar a la población o alimentar a los vehículos y a los elementos que necesitan esos combustibles. Coincido. Entonces, estamos de acuerdo. La segunda pregunta es conceptual. Es muy complicado combinar ciencia y conciencia porque son dos unidades de medida diferentes. Una es ciencia basada en método científico y por tanto es universal, es rigurosa, es universal. Y conciencia está basada en elementos que son valores, y los valores en gran medida son culturales y las culturas no tienen por qué ser idénticas, y en este sentido podemos encontrar valores fundamentales, por así decirlo, unos cuantos, y luego otros que para cada pueblo tiene un determinado valor. Antes se hablaba de lo que significaba o no devolver el cadáver de un enemigo a la familia, o no, y esto significaba un enorme valor que en otros casos no lo debe tener. Por tanto, ciencia y conciencia es muy complicado medirlos en este sentido, es la opinión que yo tengo, pero se ha utilizado, Rosalía, dos conceptos que son globalización y mundialización. Pero hay otro concepto que también se ha utilizado que es universalidad. Y yo me pregunto, universalidad, y estamos en una universidad. Cuando estamos hablando de universidad, estamos hablando de generación de conocimiento, y la generación de conocimiento que se realiza a través del método científico es universal. Entonces, mi pregunta es, si la universalidad está fundada sobre las bases del conocimiento, ¿está la globalización y la mundialización sobre qué está fundada? ¿Por qué no volvemos a la universalidad? ¿Por qué no volvemos otra vez a trabajar sobre lo que realmente conocemos? Para mí hay una frase que siempre me ha perseguido desde que la leí, los tratados de Hipócrates, que es aquella que decía que todo aquel que ama la ciencia ama la humanidad. Y yo creo profundamente en eso, porque no sé si es mi defensa personal como científico, pero creo profundamente en eso, porque creo que tiene mucha profundidad el pensamiento de este médico, bueno, de su escuela, que hace 5 siglos antes de Cristo escribió esto en uno de sus preceptos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, yo entiendo que estamos sufriendo una globalización, sí es verdad, pero no está basada en el conocimiento. Estamos sufriendo una mundialización que no está basada en el conocimiento, y no estamos haciendo una universalización de todos los conocimientos que tenemos, que esta sí debería estar tratada, basada en el conocimiento. Respecto de lo primero, yo creo que la pregunta vino, o la respuesta vino dada por Álvaro cuando habló de valores universales. Evidentemente existen, y estamos hablando de que no por cuestiones de orden cultural se va a transigir en que los valores se hagan realidad o se plasmen en la realidad. Y allí vienen desde las fórmulas del derecho romano, no hacer daño, no perjudicar a los otros, etcétera, que son fórmulas consagradas que vienen desde el derecho natural. Entonces considero que hay valores que son trascendentes para toda la humanidad. Por supuesto que hay otros temas de carácter cultural que entrarían más dentro de lo local que de lo que podríamos hablar de la globalidad.
Segundo, seguramente el rector hizo el juramento hipocrático, seguro como médico, porque todavía en las universidades se sigue manteniendo, ¿no?, ese famoso juramento. Y claro que cuando hablamos de ciencia y de conciencia, estamos hablando de estadios diferentes. Yo no creo que, volviendo al tema de los valores, podamos simplemente reconocer que la conciencia es elástica y acomodaticia, porque estaríamos cayendo en aspectos que son absolutamente limitados. Yo creo que hablamos de conciencia universal también. Si queremos entrar en una discusión semántica de lo que es lo global, lo mundial y lo universal, podemos pasarnos largo rato tratando sobre esta temática, pero sí, cuando hablamos de universidad, hablamos de conocimiento, al menos eso se pretende. Habrá universidades que no sean tan representativas de conocimiento, y eso lo sabe el rector también, y también sabe de crisis universitarias, no solamente crisis económicas, crisis políticas, etcétera, pero hay crisis dentro de las universidades. Y si nosotros apelamos al conocimiento que nos da la ciencia, por supuesto podemos tener una óptica de optimismo gracias a las grandes consecuciones que los científicos han logrado a lo largo de la historia. Aquí mismo en esta sala hay científicos que han obtenido el premio Nobel, otros nos hablaron esta mañana o ayer, y sabemos de las grandes cumbres del pensamiento, pero son cumbres del pensamiento. No hablaríamos de casos aislados porque hay bastantes, pero son cumbres. Hay que volver los ojos al estado llano, y en ese estado llano podemos encontrar en lo global una herramienta. La globalización en sí no es ni buena ni mala, como la ciencia en sí misma no es buena ni mala. Usted como médico sabe que si usted utiliza un cuchillo para operar, para hacer una cirugía, puede el cuchillo llamarse bisturí, eso no importa, pero es un cuchillo en esencia. Usted está utilizando ese cuchillo para algo positivo. Un ama de casa lo utilizará para preparar los alimentos, y un asesino lo utilizará como un arma. Y esto, cuando hablamos del cuchillo, porque si nos vamos a los tiempos bíblicos y preguntamos con qué instrumento letal mató Abel a Caín en el primer crimen que reconoce la historia o que recoge la historia bíblica, ¿ustedes sí se acuerdan? ¿Ah? Con la mandíbula de un burro, la quijada de un burro. Eso no es un instrumento del mal, es un instrumento científico, habría que investigarlo, ¿no? Pero sí puede ser el pedazo de la anatomía de un burro ser utilizado como un arma letal. A eso vamos cuando empezamos a hablar de la globalidad o no de la ciencia, de la globalización del conocimiento. Yo puse simplemente 3 ejemplos de los cuales demostramos que la globalización existe, y tienen que ver con la ciencia también, porque la ciencia nos ha colocado en este mundo en donde los satélites nos permiten jugar al gran hermano, ¿no? Nos permiten conocer lo que ocurre en un lugar del planeta, la guerra o el partido de fútbol o la participación en las Olimpiadas en el mismo momento en que existen. Eso es ciencia, y estamos hablando de globalización en lo que tiene que ver con el conocimiento. Medio ambiente, también la propia ciencia nos dice los efectos que podemos causar cuando somos irresponsables en un lugar del planeta. Y las finanzas, quiebra un banco en los Estados Unidos. La burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos hizo que en Europa muchos sintieran que había llegado la hora del euro. ¿Ustedes se acuerdan de eso mejor que yo? La gente decía, bueno, ahora llegó la época del euro, se acaba el dominio del dólar. ¿Y qué pasó? ¿Qué crisis se está teniendo? Eso indica de que hay algo que le decimos global, mundial o universal, que para nosotros nuestro universo es el que conocemos, es el que nosotros estamos viviendo. Así es que, rector, podemos hablar largo de eso. Yo quiero decir un par de cosas, pero muy rápido. Pero yo voy a rebajar el tono intelectual de lo que estamos hablando, algo quizás mucho más intuitivo. De lo primero que preguntó el rector, a mí, más que el biocombustible, lo que me preocupa es que los alimentos se han transformado en un instrumento especulativo.
mundial de los grandes fondos de inversión y de juegos de capitales financieros. Y esto está teniendo unos efectos tremendos. Y esto para mí, más allá de lo que es importante hablar de mi combustible, pero sobre todo para mí me parece que es un tema atroz que se esté jugando desde el punto de vista de la especulación económica financiera con el tema de los alimentos, cuando hay muchísima gente, como decía al principio, que está muriendo de hambre, que muere día a día, que no tenemos, que no reciben alimentos. Y sobre este tema de la universalidad, yo, bueno, insisto, rebajando muchísimo, creo que lo que es la calidad del debate, yo lo entiendo como que en el fondo todas las personas tenemos los mismos derechos, tenemos como personas las mismas valores, las mismas, digamos, formas de que nos llegue nuestra capacidad de ser libres, de vivir nuestra propia vida, de tener nuestra autonomía y de dar lo mejor de nosotros mismos. Esta es la universalidad, así como yo la entiendo. Eso la globalización, como está entendido actualmente, eso no lo ha logrado. Se han globalizado unas cosas, algunas de ellas sí, otros temas no se han globalizado por más derechos más deberes que derechos. La globalización ha producido beneficios económicos más en unos que en otros, el conocimiento, etcétera, etcétera. Yo creo que me apunto más al sentido de la universalidad, en el que todos los seres humanos somos iguales, todos los seres humanos merecen una dignidad, y yo creo que por eso es la manera en la que hay que luchar en ese concepto. No diferenciamos derechos humanos de conciencia. No, por eso se rebajaba totalmente el nivel del debate. Bueno, el debate se las trae. El rector nos hizo una pregunta trampa sobre los resultados de biodiversidad, de combustibles. Obviamente no sabemos nada, yo por lo menos lo que estoy aquí. Pero sí que quería tratar el tema de la explotación financiera hoy en día de los alimentos, que es, entre otras cosas, culpa de los Estados Unidos, que desreguló la prohibición que había de actuar financieramente sobre los alimentos a raíz de la crisis de los grandes bancos. Entonces los capitales se fueron a jugar con esto y obviamente se juega con la vida de millones de personas. Contestando un poco a lo que usted planteaba antes sobre si hay que financiar, sostener o mantener. Yo creo que efectivamente, por ejemplo, uno de los elementos esenciales cuando usted hablaba de la PAC, de lo que se financia o no financia la PAC, evidentemente la PAC hay que repensarla totalmente hoy en día, porque la PAC tuvo un sentido en un momento determinado cuando se relanzaba la economía de algunos países, por ejemplo la economía francesa agrícola o la economía agrícola española, que tuvo muchísima importancia para mantenerla. ¿Por qué? Porque lo que queríamos era mantener en el campo, en condiciones dignas de vida, un tipo de población que si no iba a emigrar a las ciudades sin posibilidades reales de ser absorbidas por el trabajo industrial. Ese es el objetivo fundamental, mantener una agricultura en el campo, origen de la PAC que es. Pero eso ha derivado también a muchísimos abusos. ¿Cuántas veces yo soy castellano y voy ustedes por Castilla y veo, por ejemplo, campos enormes de girasoles sembrados así chiquititos que nadie rega? Y digo, ¿esto para qué está regado aquí? Bueno, simplemente para la subvención, porque como el control se hace por fotografía aérea desde Bruselas, el que tiene sembrado allí como que tiene chicle, da igual, le van a pagar igual. No interesa recogerlo, simplemente sembrar. Claro, eso ha conducido a una situación de abuso que también luego, lógicamente, la han tenido que cortar y reconducir. Sin embargo, es extremadamente importante que exista determinadas ayudas, no solamente en los países en desarrollo, sino en los nuestros propios, para que la estabilidad de nuestros países garantice que podamos seguir ayudando a los demás. Si yo no tengo una política agrícola, por ejemplo, en España, que me permita que, por decir el caso de Castilla, una cabaña vacuna, que es deficitaria por naturaleza, porque es extensiva, no es estabulada, perviva. Si no la financio, va a desaparecer, porque nadie en las generaciones actuales va a vigilar el ganado por el campo. ¿Y qué hace ese ganado? Algo absolutamente esencial. Está en los montes, en los bosques, comiendo, limpiando.
Si no se limpia, vienen los incendios. Si vienen los incendios, el desastre económico es monstruoso, como lo hemos visto. Por lo tanto, el mantener un cierto grado de economía agraria subvencionada cara a un principio del mantenimiento de una naturaleza sostenible es fundamental para el propio contexto de toda la sociedad. Si yo eso no lo hago, tendré que estar financiando servicios de bomberos, de limpieza, mucho más caro. Y por lo tanto es mucho más fácil meter 12.000 vacas en un monte que lo limpien y además tengan de dinero, etcétera, y mantengan nuestra población, que mantener un sistema artificial de limpieza que ningún ayuntamiento hace, desde luego, y nadie más lo hace. Y así vienen los incendios que tenemos todos los años, que no están limpios. Como un pequeño ejemplo para que vean hasta qué punto la subvención, si está bien dada, es efectivamente socialmente rentable. Socialmente rentable. En España y en los países desarrollados. Y en cuanto a la pregunta, el ejemplo que usted puso sobre las matemáticas, se lo puse yo al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, discutiendo un ejemplo de unos libros de texto basados en los valores para las matemáticas. Por lo que yo le decía, mire, y tenemos unas favelas donde no hay escuela, y en España tenemos escuela con niños, decimos, si cada niño de esta escuela da 1 euro, ¿cuántos euros tenemos sumados? Esto, sumados a esta escuela y a esta otra, ya podemos construir una escuela. El principio de solidaridad, el valor solidaridad explicado a través de las matemáticas, sin más ni menos. Se me quedó mirando y me dijo, está medio loco, pero luego efectivamente lo puso en marcha. Lo entendió y ayudó. Querido rector, en cuanto a ciencia y conciencia, yo creo que quien piense hoy que se puede poner puertas a la ciencia, sueña. Eso no es posible. No es posible desde que el mundo es mundo, la ciencia ha tenido su propia dinámica y por mucho que valores, principios religiosos, políticos, inquisiciones y lo demás han funcionado, se ha seguido investigando, se ha seguido buscando, porque el hombre busca por esencia y por naturaleza, afortunadamente. Ahora, ¿puede haber ciencia sin conciencia? Yo creo que no. Entendiendo por conciencia el respeto de determinados valores. Es decir, ¿se puede avanzar en la ciencia? Sí, para mejorar evidentemente la condición de vida de la humanidad, los avances sobre el progreso de la vida, la lucha contra el cáncer, tantas cosas. Pero hombre, si la ciencia es para crear gas mostaza de mejor calidad para ser utilizado luego contra la población civil, ahí creo que el factor conciencia y los valores tiene que decir, mire, no, mejor lo vamos a buscar en mejorar la lucha contra el cáncer, que mejor que fabrique usted una excelente gas mostaza. Porque hay determinados valores que son fundamentales, sobre todo en el valor de la vida, ya no en todas otras cosas. A mí hay una frase que siempre, en aquella, no sé si ustedes han seguido el debate, cuando Miguel Servet se enfrenta a Calvino en Ginebra. Miguel Servet estaba un poquito loco, pero era un personaje fantástico. Se enfrenta a Calvino, y se enfrenta a Calvino, que era un dictador protestante, al mismo tiempo que ella estaba siendo perseguido por los papistas, el Miguel Servet, porque también se había enfrentado con el Vaticano, y eso se enfrentó con todo el mundo. Entonces, Calvino lo detiene, lo juzga y lo condena a muerte. Y hay un filósofo maravilloso, un teólogo, que es Castillón, y Castillón, que era protestante, se enfrenta con Calvino públicamente en unos debates maravillosos, en los que al final le dice a Calvino, mira, Calvino, matar a un hombre es matar a un hombre. No me lo justifiques más. Si yo utilizo la ciencia para matar al hombre, amigo mío, eso es matar al hombre. Y por lo tanto, no me justifique eso. La conciencia tiene que jugar ahí para orientar. La conciencia cívica, la conciencia, no digo ya la religiosa, eso la tiene cada uno como quiera. La cívica, la colectiva, lo que llaman los valores de la democracia, tiene que proteger la ciencia, defender la ciencia, pero decir, también con esto. Y esa es la conciencia colectiva. La ciencia, entonces estás hablando de tecnología. Sí. Entonces, el valor real es la ciencia y la tecnología es otra cosa, sí. Pero esto es un debate eterno, Sí, science. Ciencia es ciencia y el uso de la ciencia es tecnología. Evidentemente, cuando Madame Curie descubre la radioactividad, ella no la descubre,
para hacer la bomba atómica. Simplemente la descubre, porque existe en la naturaleza. Eso es ciencia. El uso de la radioactividad para hacer la bomba atómica es tecnología. Luego, la ciencia en sí mismo es ciencia. Y es aséptica, o sea, no es ni buena ni mala. No es ni buena ni mala, es porque si no, no sería ciencia. Es decir, la ciencia solo busca la naturaleza, lo que existe, lo que es conocer. El uso que se haga de ese conocimiento es el que después podemos decir que es bueno o malo. Yo puedo utilizar el conocimiento de la economía para hacer un buen uso de los microcréditos y ayudar, por ejemplo. O puedo hacer un mal uso del sistema para utilizar los alimentos como un elemento financiero que me sirva a mí para especular en los mercados. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Por lo tanto, para mí el ejemplo es la ciencia busca a la naturaleza, conocer por la naturaleza en todos sus aspectos. Y cada vez conocemos más la ciencia en sí mismo, ni es buena ni es mala. Quien hacemos el mal uso de la ciencia es cuando la utilizamos. Cuando dicen, nosotros la ciencia tiene los satélites. No, los satélites son tecnología. La ciencia es otra. La ciencia se queda en casa. El uso de ese conocimiento es el que ha permitido tener esos satélites. Pero de la misma manera que tenemos unos satélites que nos permiten hablar por teléfono, hay otros satélites que están espiando de manera militar otros sistemas para poder atacar de una determinada manera. Y es la misma tecnología usada de una forma u otra. Por eso el tema desde este punto de vista que yo estaba utilizando era un poco el reivindicar el papel de la ciencia, es decir, el conocimiento en sí mismo. Ni es bueno ni es malo, es conocimiento, y el conocimiento si está bien hecho, y por eso decía Hipócrates, el que ama la ciencia ama a la humanidad. Lo decía con entera valor de hoy, porque la ciencia en sí mismo se hace para conocer, y lo que es conocer la naturaleza es bueno en sí mismo. El uso que después le hagamos de ellos como con el cuchillo, o como con una pistola, como dicen ahora los gringos, ¿verdad? No es un problema de la pistola, es un problema de la persona que utiliza la pistola. La pistola en sí mismo es buena, o no es ni buena ni mala. Me alegra que coincidamos. Lo que a mí sí me dejó un poco preocupada es el tema de los subsidios. Y claro, como países en vías de desarrollo, nosotros estamos preocupados por los subsidios, sobre todo cuando bloquean el ingreso de países a cierto tipo de acuerdos, por ejemplo, ¿no? Es decir, condicionan el ingreso a un acuerdo o la suscripción de un acuerdo a que en el país en vías de desarrollo o subdesarrollado, como quiera llamarse, no pague subsidios, pero los otros países están dando subsidios a sus agricultores, por ejemplo, ¿no? Para nosotros, en el caso ecuatoriano, el tema del banano con la OMC y la Comunidad Europea ha sido un tema de larguísima data y claro, nos ha complicado la vida terriblemente. Y eso, doctora Arteaga, sería asunto de otro panel, otro debate, hablar de tratados comerciales, subsidios del primer mundo versus producción de los países en vías de desarrollo. Lo que queremos, lamentamos, hay muchas personas que quieren preguntar, pero nos pasamos del tiempo. Hablábamos a las 8:15, son 8:26. Queremos agradecer a todos ustedes como público que ha estado aquí presente, al rector, a la Universidad de Las Palmas, a José Ramón Calvo y a quienes han estado en el panel el día de hoy, a Álvaro Gil Robles, a Juan Manuel Sáenz del Toro, a Sam Daly Harris y a Rosalía Arteaga Serrano. Así que muchísimas gracias. Creo que el tema de ciencia y conciencia va a pesar en nuestras mentes. Lo importante es tener una buena formación en valores para saber cómo podemos utilizar la ciencia, con ese respeto al ser humano.